Hola a todos, bienvenidos en este nuevo podcast de Historia con Pedro, en este nuevo pedacito de historia. Hoy vamos a hablar de algo totalmente ajeno a guerras, batallas, luchas y que sin embargo en el tema que vamos a tratar hoy, estos vocablos, estas palabras están continuamente en primera línea de comentaristas, de locutores, de futbolistas, de entrenadores, sí. Habéis escuchado bien, hoy vamos a hablar de deporte, hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo, durante este mes de junio, y es la Eurocopa. Está el Mundial, torneo a nivel mundial de clubes, la Eurocopa que se celebra en Europa, Europa Occidental, Europa Oriental, luego está también la Copa América y diversos torneos, pero hoy nos vamos a centrar en la Eurocopa. También haré uno al hilo de los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, pero hoy nos vamos a centrar en estrictamente el torneo llamado Eurocopa. Vamos a hablar de su historia, de su origen, de su desarrollo, en fin, de todo lo que la compone. Tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que la historia de la Eurocopa nos cuenta, nos narra cómo un simple torneo de fútbol pues se transformó en uno de los eventos deportivos más prestigiosos y emocionantes, no solo de Europa, que también, por supuesto, es la Eurocopa, sino a nivel mundial. Debemos decir, bueno, pues que cada 4 años este campeonato reúne a las mejores selecciones del continente en una competencia para ver quién es el mejor en el terreno de juego y en muchas ocasiones también en la grada, ya que con su vistosidad, su colorido, su animación, su griterío, pues ayudan a fomentar no solo el espíritu deportivo, sino a imprimir más emoción a los partidos. Tenemos que tener en cuenta que desde su creación, su concepción, en la década de 1950, pues la Eurocopa ha sido testigo, este torneo ha sido testigo de momentos icónicos, giros inesperados, y refleja también las transformaciones sociales, políticas y culturales de Europa a lo largo de los años. Por eso vamos a detallar su historia. No es solo fútbol, no es solo 11 hombres, bueno, en este caso 22, dándole patadas a un balón. También es un reflejo de la política, de la cultura de la Eurocopa en el panorama europeo, en el panorama cultural de la sociedad europea del momento. ¿Cuál es el inicio de esta Eurocopa? Bueno, pues nos remontamos a mediados del siglo XX, una época en la que el fútbol ya era el deporte rey en Europa, había salido de la Segunda Guerra Mundial al continente, pero bueno, el fútbol estuvo, está y estará siempre ahí, por lo cual ya era el deporte rey. Pero claro, ¿qué pasaba? Que existían las ligas, las diversas ligas de los países, pero no existía un torneo que enfrentara a las selecciones nacionales del continente. En esta disyuntiva, Henri Delaunay, secretario general de la Federación Francesa de Fútbol, pues pensó, imaginó, sugirió una competición que pudiera reunir a las mejores selecciones de Europa. Tenemos que decir algo, y es que a pesar de que la idea fue propuesta ya en la década de 1920, no sería hasta el 58, bastante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la UEFA daría luz verde al proyecto. En 1960 se celebraría la primera edición del torneo en Francia. Cabe decir como curiosidad que las dos selecciones que más Eurocopas han ganado son Alemania y España. Bien, volvemos al hilo. La Eurocopa de 1960 fue bastante modesta, discreta en comparación con la que hay ahora en Alemania. Participarían solo 4 selecciones: la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y el anfitrión Francia. Cabe reseñar esas 3 selecciones de lo que es el telón de acero del este de Europa y Francia. El formato era bastante sencillo pero intenso: semifinales, un partido por el tercer puesto y la final. Curiosamente fue una selección ya desaparecida, la Unión Soviética, actual, bueno, Rusia y las repúblicas adyacentes, la que se coronó como primera campeona de Europa, venciendo a Yugoslavia en una final que se disputó en París. En sus primeras ediciones, la Eurocopa se caracterizó por ser un torneo de élite con un número reducido de participantes. Con el tiempo, la Eurocopa se convirtió en un puente que conectaba diferentes culturas y naciones a través del deporte. Hasta 1976, casi los años 80, solo 4 selecciones competían en la fase final del torneo. ¿Qué garantizaba esta exclusividad? Pues un nivel alto de competencia, pero también limitaba la participación a unas pocas potencias deportivamente hablando, futbolísticas. Admitiendo la necesidad de una expansión que reflejara el creciente talento futbolístico a lo largo y ancho de Europa, la UEFA decidió aumentar el número de selecciones en la fase final a 8 en 1980. Ya hay mejores futbolistas, los futbolistas son más profesionales, son más deportivos, el negocio es mucho más grande, por lo cual se hace perentorio, se hace necesario ampliar el negocio.
La siguiente gran expansión se produciría en 1996, cuando el número de participantes se duplicó a 16. Este cambio significó que la fase de grupos se convirtió en una parte integral del torneo, aumentando el número de partidos de 15 a 31. En los países que la cogen, pues bueno, como vemos ahora, consumo los bares, hoteles, el escaparate para muchos futbolistas, en fin, no deja de ser un espectáculo. Fútbol, negocio, espectáculo. No deja de ser un gran show, no voy a decir un circo, porque no lo es, pero sí un espectáculo de exhibición. El formato volvería a cambiar ya en el año 2016, prácticamente ayer, en la época más reciente, cuando la UEFA expandió el torneo a 24 participantes. Esta expansión fue significativa, ya que abrió la competición a países, naciones que nunca habían participado en la fase final de una Eurocopa. Este formato introdujo la clasificación de los mejores terceros de los grupos a la ronda eliminatoria, agregando otra capa de emoción y posibilidades tácticas al torneo. Es decir, si no lo has hecho bien en la previa, bueno, pues si pasas, pues puedes pasar como tercero, y como pasa muchas veces en la Copa de Europa, que el tercero va a la UEFA, a la Europa League, ya este año no, pero bueno, como le pasa muchas veces al Sevilla, pues logra ganar el torneo quedando tercero en el grupo de Champions. El torneo me refiero a la UEFA, la Europa League, cuando juega Liga de Campeones. Además de la expansión en el número de selecciones, la Eurocopa también ha visto cambio en su formato de clasificación y en la implementación de tecnologías como el VAR, el videoarbitraje, para mejorar la justicia y la integridad de los partidos, y ha significado un punto de inflexión en la historia del fútbol. Ahora vamos a repasar algunos momentos históricos e icónicos en la historia de la Eurocopa, que son los siguientes: el nacimiento de un torneo. En 1960, la primera edición de la Eurocopa, la Unión Soviética se alza con el trofeo inaugural venciendo a Yugoslavia en la final. Un gran momento sería el gol de oro de Panenka en 1976, cuando Checoslovaquia se enfrenta a Alemania Occidental. El partido llega a los penaltis y Antonín Panenka introdujo en el mundo del fútbol su famoso Panenka, un audaz lanzamiento de penalti en el que se frena y golpea la bola haciendo una especie de pequeña abombada. La pelota da un saltito y se cuela en la portería, engañando al portero alemán Sepp Maier. El lanzador era checoslovaco, Antonín Panenka. Tenemos el dominio de España entre 2008 y 2012. España crearía un legado duradero al ganar consecutivamente la Eurocopa en 2008 y 2012. Su estilo de juego fue conocido como el tiki-taka. ¿Por qué se destacaba este estilo de juego? Por el control del balón y el juego en equipo, cambiando la forma en que se percibe el fútbol moderno. Una gran sorpresa, es verdad que la había tenido que mencionar antes, pero bueno, la menciono ahora, y es la sorpresa griega en el año 2004. Una de las mayores sorpresas sería la victoria de Grecia en 2004, dirigidos por Otto Rehhagel. Los griegos, por decirlo de manera suave, se cargaron, por decirlo de manera coloquial, a favoritos como Francia, la República Checa y a Portugal en la final. Y demostraron que el trabajo en equipo puede superar las individualidades. Curiosamente, fue la Eurocopa en su país. Y parte de la deuda que tiene Grecia ahora viene por esos grandes estadios, infraestructura que hicieron en un país que no tenía, se supone, la capacidad o el dinero, según los expertos, de endeudarse tanto. Volvemos al año 2016, seguimos al año 2016, mejor dicho, y viene la venganza lusa, la venganza portuguesa. Después de caer ante Grecia en la final 2004 en su propio país, Portugal tendría su revancha en el año 2016. A pesar de la lesión de Cristiano Ronaldo, Portugal logró vencer a Francia en tiempo extra, ganando su primer gran torneo internacional. Recordemos a Francia, una gran selección. Portugal vence a Francia en la gran final de 2016. La revancha de Portugal, no ante Grecia, pero sí ante la historia. ¿De acuerdo? Y el primer torneo pan-europeo. En el año 2020, la Eurocopa 2020 fue revolucionaria, ya que se celebrarían varias sedes a lo largo y ancho de Europa. Una novedad en la historia del torneo, aunque se pospuso a 2021 por la pandemia. El evento fue un testimonio de la unidad y diversidad del fútbol europeo. Ahora, en el año 2024, donde estamos, pues Alemania, como anfitriona, pues está siendo una gran anfitriona, nunca mejor dicho, y marca el regreso del torneo una nación con una rica herencia futbolística. Ya lo hemos dicho, junto con España tiene 3 Eurocopas y la capacidad, por supuesto, de organizar un evento de clase mundial. Las ciudades van desde Berlín, Múnich, Hamburgo, Leipzig. Están preparadas tecnológicamente, humanamente y materialmente para recibir a todos los aficionados que van llegando, aparte de las personas que viven en las ciudades. Cabe decir que la Eurocopa es un símbolo del deporte, de la unión
y de esta Unión Europea, de esta cultura entre pueblos, ¿de acuerdo? Que se está demostrando día a día. Y también tenemos que tener en cuenta que no todo todo lo que brilla es oro, ya que, por ejemplo, ha habido enfrentamientos entre turcos y georgianos. Los escoceses, por ejemplo, llevan bufandas alusivas a los ingleses, insultándolo, en fin. Hay también cuentas, digamos, cuentas pendientes históricas de naciones que en el pasado estuvieron enfrentadas y que ahora algunas se llevan regular y que, bueno, lo demuestra el aficionado con cánticos, con gritos, con bufandas y con bromas en muchos casos. Por ejemplo, partiendo baguettes francesas en mitad del público francés, pasta italiana en mitad de los italianos, en fin. Esas bromas que es preferible al enfrentamiento físico y al derramamiento de sangre, por supuesto. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Comentarios, sugerencias en el cajetín de debajo del vídeo. Y recordad, jueguen ustedes a fútbol, jueguen ustedes a fútbol, hagan ustedes deporte, vean la Eurocopa y sobre todo disfruten de lo bonito que la vida les ofrece, que en suma es el día a día. Hasta la próxima entrega de Historia con Pedro.